podríamos hacer una observación de algunos aspectos para poder ir corrigiéndolos o mejorándolos. Entonces, bienvenidas, me da mucho gusto saludarles y vamos a dar inicio a la actividad de aprendizaje que ustedes tuvieron esta semana. Así es que si tienen cómo compartirlo en pantalla, lo vamos a poder visualizar e ir corrigiendo. Yo lo comparto. Sí, por favor, Karen. Estaba. ¿Lista? Bueno, entonces tenemos entornos virtuales de aprendizaje y esta era parte de la fundamentación teórica que ustedes recibieron ya correcciones del bosquejo tópico, que es como la estructura o el índice que nos va a orientar sobre qué temas y qué subtemas. Entonces, ya que está definido qué temas y subtemas, entonces empiezan ustedes a desarrollar ya contenido. Yo visualicé que ya elaboraron contenido, pero hay algunos temas que hay que ampliarlos y también que se debe buscar más citas que sean textuales, porque sí hay algunas citas de paráfrasis, pero les hace falta citas textuales. Entonces, en las citas textuales sí les recomendaría que revisen el contenido y que logren ampliar y tomar en cuenta que deben utilizar citas según las normas APA. Entonces, normas APA tiene una referencia de citas de más de 40 palabras y de menos de 40 palabras. Yo les voy a subir el manual de normas APA que yo utilizo, que es el del Centro Javeriano de Colombia, y ustedes van a visualizar ahí los aspectos que encierren si es que tienen una cita de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras. Si así fuera, entonces toman en cuenta esas reglas o esas normas que aparecen ahí. Básicamente, para lo que se toma en cuenta en la institución, las normas APA es para las citas y las referencias. Entonces, yo les voy a subir ese manual para que puedan ustedes tener una orientación. Podemos ir un poquito más abajo, Karen, por favor. ¿Hasta dónde usted me dice? Ajá, muy bien. Eso estoy tratando de buscar donde hayan citas. No hay. No hay citas. Ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, Valcárcel 2005 es una cita de paráfrasis, pero necesitamos sustentarlo con citas que sean citas textuales. Entonces, pueden ser citas textuales de más de 40 palabras y de menos de 40 palabras. Ahí en el manual de normas APA les va a aparecer la referencia o la explicación de cómo hacerlo. Y de igual manera, yo les voy a subir el video de fundamentación teórica de cómo elaborarlo según las normas APA, que es básicamente una explicación, es ir dando referencia a los teóricos, pero deben colocar una cita textual y una explicación de esa cita textual. Entonces, vamos como uniendo partes. Tenemos una cita textual y luego hacemos una explicación, luego podemos volver a copiar otra cita textual de más o de menos de 40 palabras y nuevamente hacemos una explicación. Entonces, lo correcto es que tengamos una cita y que a su vez expliquemos qué es lo que el autor hace referencia en esa cita y qué relación tiene con el tema que estamos nosotros tratando fundamentalmente en el contexto guatemalteco. Entonces, hacemos una cita, pero debe tener una explicación adecuada, no solamente copiar la cita. En esa parte yo creo que quizá ustedes ya lo dominan un poquito más.
según visualicé, hay algunos aspectos o alguna información en la que va algo narrativa. No tiene que ser directamente copiar citas, pero sí debe colocarse, no debe eliminarse las citas textuales, porque es parte del principio de la fundamentación teórica. Debe tener citas textuales de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras. Entonces, en esta fundamentación teórica deben adjuntar al final toda la bibliografía o todas las referencias bibliográficas, porque las referencias les van a ayudar a ustedes a que al final del documento coloquemos el listado de referencias. Entonces, cada persona que elaboró su tema debe adjuntar al final sus referencias bibliográficas utilizadas. También, según el principio de norma ZAPA. Así la deben redactar. Eso es como parte explicativa, pero siempre es necesario para que ustedes lo tomen en cuenta. Siempre recuérdense que la fundamentación teórica la están empezando a hacer desde ya para que la vayamos revisando poco a poco y al final, que yo creo que la última fecha que tienen vamos a ir revisando por partes y luego el 17 de septiembre, que es la última entrega de la fundamentación teórica, ya tiene que estar súper bien elaborada con todas las citas, referencias y agregadas citas textuales y citas de paráfrasis, que también yo aquí visualicé que tienen algunas citas de paráfrasis, no tienen muchas, pero sí tienen algunas. Lo que les hace falta son citas textuales, esas no hay. Citas textuales, se recuerdan, es cuando uno coloca el apellido del autor, escribe el año y luego el número de página. Entonces ahí sí hay que tener mucho detalle, que las citas textuales deben tener el número de página de donde tomamos la referencia. ¿De qué años? Básicamente de los años que ustedes pueden utilizar del año de 5 años atrás, como lo hemos trabajado con el estado del arte, o de más años hacia atrás, porque la fundamentación teórica busca indagar toda la información que exista respecto al tema, no precisamente de 5 años atrás, como lo hacemos con el estado del arte. Entonces aquí sí pueden haber más información, pueden haber más autores de libros y les puede ampliar a ustedes un poquito más de información. Por ejemplo, el libro Aprendizaje Invisible podría haber sido uno de los que ustedes citaban en parte de algunos subtemas que tienen aquí. Entonces ya pueden utilizar esos libros. Incluso podrían verificar bibliografías que han utilizado ustedes o referencias bibliográficas que han utilizado en ensayos anteriores que les puedan ayudar con estos temas. Eso considero que podría ser algo adecuado y ir utilizando de una vez esas citas. Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna duda o todo quedó claro lo que acabo de mencionar. Para mí está bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Quisiera también hacerles la consulta, ¿cómo les fue con la división de los temas y subtemas? ¿Todos participaron o hubo quienes no? No sé. Está Evelyn, hoy sí. Evelyn, vamos acá. Yo por aquí la vi conectada hace un ratito, pero yo creo que ya no está. Ah, se fue. Se desconectó. Quizá tuvo algún problema porque sí estaba por acá hace un rato. Pues yo creo que sí, todas las partes. Bueno, solamente eso sería. Y como les envié la actualización del tema anterior, Suseli, ¿recibieron el archivo anterior donde ya estaban las correcciones? Sí me llegó el archivo. Bueno, entonces, en ese archivo, ustedes realizan las correcciones que ahí iban indicadas y ya para terminarlo, solamente lo dejan guardado en un Google Drive para que aparezca así ya el archivo de todo y lo pueden ustedes adjuntar en el informe final. Que esa ya van a ser correcciones para el informe final. Vamos como arreglándolo para que en la revisión del informe final ya esté bien elaborado. Y tal vez hayan detalles muy mínimos, pero
en esencia ya está corregida cada fase, ¿sí? Igual sería en esta entrega de la tarea. Yo reviso y si hay algunas correcciones que ya les he mencionado, las de la fundamentación teórica, entonces hay que hacer las correcciones, hay que verificar las normas APA que van a estar en el aula virtual y el video que va a estar también explicativo, solo haciendo referencia a las normas APA en la fundamentación teórica y agregar siempre sus referencias bibliográficas. Entonces ya con esa información, ustedes van corrigiéndolo, van elaborándolo un poquito más específico y detallado y lo vamos guardando para llevarlo a la última sesión que va a ser el 17 de septiembre, donde ustedes ya entregan completamente terminada la fundamentación teórica. Entonces, esta fundamentación hay que guardarla, pero sí hay que hacerle las correcciones. En el otro tema que hablamos de la metodología, o que ustedes visualizaron y que hicieron la tarea también, vamos a verificar ese documento, si lo tiene, Karen, por favor. Bueno, entonces acá en metodología están los sujetos que ustedes hicieron referencia y básicamente acá lo que ustedes tienen que hacer es una explicación de los sujetos, de cuáles son los sujetos y también de los elementos que utilizar. Por ejemplo, en este caso podrían ser documentos, revistas, cuadros estadísticos, pero para el ejemplo de ustedes, sus sujetos son profesores, entonces habría que especificar personas, profesores de la Facultad de Humanidades, incluso se podría colocar el departamento, pero únicamente lo podemos dejar con profesores de la Facultad de Humanidades, porque sí hay que especificar quiénes son nuestros sujetos, porque en algunos casos los sujetos pueden ser, por ejemplo, policías, pueden ser estudiantes, pueden ser padres de familia, pero en este caso son profesores, entonces sí hay que especificar quién es nuestro grupo de profesionales que van a integrar los sujetos de la investigación. O sea que entre paréntesis se colocarían profesores, ¿no? Profesores, ajá, personas. Ah, okay. Entonces, grupos, ahí básicamente sería personas, profesores de la Facultad de Humanidades. Ah, ok. SAC, como para especificar que son profesores con los que se van a realizar la investigación. En el caso de documentos, yo creo que ustedes en sus objetivos no hay ninguna, tal vez uno de los sujetos de análisis podría ser la plataforma Moodle, porque ustedes, o el aula virtual de la Facultad de Humanidades, porque ustedes de hecho tendrían algún acceso o les beneficiaría especificar elementos de análisis sobre la plataforma. Si hay alguien que les pueda dar acceso a aula virtual o cómo lo trabajó algún profesor, por ejemplo, sería bastante ideal. Eso pensando que el estudio podría permitirnos tener acceso a esa información. Si no lo permitieran los sujetos, pues se puede omitir, pero sí sería bastante interesante. Entonces son dos elementos que ustedes deben considerar. En este caso, documentos no revisan porque ustedes no van a hacer un estudio con archivos, por ejemplo, donde van a revisar actas, donde van a revisar inscripciones de datos, sino lo que ustedes van a utilizar en este momento para poder realizar su investigación son profesores y el campus o el aula virtual de la Facultad de Humanidades, en todo caso. Esos serían los sujetos que ustedes tendrían. Yeah. En el caso de los instrumentos, ustedes únicamente tienen cuestionarios y tienen también guía de entrevistas. Si se recordarán, ustedes tienen cuestionario, guía de entrevistas, que son los dos elementos que colocaron en su cuadro de variables. Entonces son los que colocamos como instrumentos. En este caso, test no iría porque no vamos a utilizar un test de análisis de la información. O sea, no corresponde al estudio. Por eso habría que eliminar esa parte del test. Solamente se quedarían con cuestionarios, guía de entrevistas, que serían los instrumentos directamente que se van a utilizar. Encuestas y entrevistas, esas son
técnicas de recolección de datos. Instrumentos son, de la encuesta, su instrumento son los cuestionarios. De la entrevista, su instrumento es la guía de entrevistas. ¿Me explico? Entonces, está la técnica y el instrumento. En este caso, lo que se pide es instrumentos, entonces habría que especificar para efectos de esta investigación es cuestionarios y guía de entrevistas, los dos elementos que ustedes colocaron en su cuadro de variables. Bueno, hasta ahí entonces, luego en el procedimiento, aquí sí hay que ampliar información respecto a cuál va a ser el procedimiento en el que ustedes van a ejecutar o van a accionar la investigación. Entonces, sí hay que guiarse un poquito más específico con el ejemplo que yo les colocaba para que ustedes lo adecúen únicamente a su estudio, pero sí habría que ampliar. En este caso, recolectar información de quiénes son los que ustedes van a recolectar información, y aquí me queda la duda porque nuevamente aparecen estudiantes y profesores o estudiantes y docentes. Entonces, pareciera, según lo que se interpreta en el procedimiento, es que ustedes van a realizar la investigación con estudiantes y con profesores. Esos dos aspectos habría que verificarlos, habría que corregir si es que ustedes lo van a dejar solamente con profesores. Entonces, información, se va a recolectar información a través de encuestas, se va a acceder a la información de la dirección del departamento para poder contactar a los profesores. O sea, el procedimiento, ustedes saben que cuando una persona va a cocinar, necesita todos los elementos de cocina. Por ejemplo, todos los ingredientes. Entonces, en este caso, la parte de arriba que ustedes visualizaron, el tema anterior, son como los ingredientes que vamos a necesitar. Y luego en el procedimiento vamos a ir haciendo una narración explicativa de qué iría primero y qué iría después. Entonces, en ese sentido, el procedimiento es una explicación de cada proceso de la investigación. Nosotros primero, antes de recolectar la información, necesitamos contactar con la dirección, especificarle a la dirección el acceso a los datos de los profesores, contactar con los profesores para poder tener una entrevista, para poder tener las encuestas, y entonces enviárselas a su correo electrónico, si va a ser esa la estrategia, enviárselos a su correo electrónico, que ellos la respondan, y entonces ya ir verificando los resultados que tiene cada investigación. Si ustedes se dan cuenta, es como irla narrando desde el inicio hasta el final, qué es lo primero y qué es lo posterior. ¿Me explico? Entonces, en el procedimiento hay que ser un poquito más específicos en explicar narrativamente qué es lo que ustedes desean hacer con la investigación. Yo les daba algunas ideas la semana pasada que podría ser contactar con los profesores del departamento a través de la dirección. Luego de contactar con los profesores, entonces enviarles la encuesta por correo electrónico o por un enlace de Google Forms, o utilizar otro que podría ser SurveyMonkey y otras herramientas que podrían utilizar ustedes como para poder elaborar su encuesta, enviarla a los profesores, que ellos la respondan, los ítems, y luego que ustedes puedan tener acceso a esa información. También se podría contactar para realizar entrevistas a través de Zoom, o podrían ser entrevistas personales ahí en la facultad. Se le citaría a la persona para poder elaborar las entrevistas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene un poquito de sentido este tipo de información cuando ya lo explicamos paso por paso. Bueno, eso sería entonces el procedimiento, y posteriormente ustedes colocaron el diseño, que ahí ya tienen, por ejemplo, enfocada la búsqueda de las características del fenómeno, y hacen una explicación. Será de tipo descriptivo, esa parte también ya está comprensible. Y también ustedes colocan el autor. Este autor, yo les recomendaría que verifiquen por qué la cita tendría que ser
Si ustedes se recuerdan, para las citas según norma ZAPA no se debe colocar según el autor, sino el apellido, que sería Arias, entre paréntesis 2012, define 2 puntos, eliminar esta coma, define 2 puntos, y el número de página va con nada más utiliza la inicial P, P.24. Entonces no se escribe PAG, sino P.24. Esa sería la corrección que tendría esta cita. Y podrían ustedes agregar la cita de otro autor respecto a la investigación descriptiva de Hernández Sampieri, que es uno de los máximos exponentes que tiene la investigación, o el más conocido. No es que sea el mejor, pero sí es el más conocido, al menos en este entorno de la universidad, lo utilizan mucho a Sampieri. Podrían ustedes buscar, descargar el libro, se llama libro de investigación de Hernández Sampieri, de la 6ª edición. Entonces, de 6ª edición es la última, la más reciente, y ustedes lo pueden descargar de internet y pueden utilizar también a él como referencia de la investigación descriptiva. El diseño transversal, pues también ya lo hicieron ahí adecuado. Este no está tan mal, pues lo único que necesitan es corregir las citas para poder elaborarlas de mejor manera. Y luego ya tienen la narración y ahí al final, vamos bajando un poquito más y ahí. Entonces en este que también falta la cita del autor conocido, podría ser que utilicen a Sampieri. Les recomiendo Hernández Sampieri, 6ª edición, está en internet, pueden descargarlo. Si no estoy mal es 2016 el año, pero pueden revisarlo. En internet están muchos libros de él que pueden descargar o muchas versiones que pueden descargar, pero descarguen la más reciente, que sería la de 6ª edición. Bueno, eso sería entonces. Yo hasta ahí no sé si tienen alguna duda. De igual manera, yo les envío el archivo ya con las correcciones especificadas ahí en su documento para que ustedes lo tomen en cuenta y que Evelyn lo pueda verificar, hacer las correcciones y guardar el documento en el Drive para poder tenerlo ya adjuntado en el documento final o en el informe final de investigación. Hasta ahí, pues yo creo que ya vamos bien. No sé si tienen alguna duda. No, Ligma. ¿Estamos bien? No, la verdad es que ahí está claro. Bueno, entonces ahí estamos ya con esa información. Como ya les había indicado, la fundamentación teórica la siguen trabajando. Van a seguir ampliando las citas y siempre darse la orientación con esa información. Siempre le voy a seguir, que le demos seguimiento a eso, Evelyn, con la fundamentación teórica. Nuevamente los temas que ya se eligieron o que ya se dividieron, otra vez hacer la revisión, las correcciones, insertar las citas textuales de más de 40 palabras, de menos de 40 palabras, y pues básicamente eso sería. Hasta ahí no sé si tienen alguna duda más por lo de adicionalmente. La próxima semana ustedes van a entregar la definición de la muestra. Con este tema yo creo que hay un poquito de dudas porque todavía estaban ustedes visualizando con qué población se podía trabajar, con qué sujetos. De hecho, estas fueron como lo primero que vimos, era parte de las dudas que había. Si se va a trabajar solo con profesores y también con estudiantes, pero básicamente vamos a visualizar ya conforme se vaya dando la investigación si esto necesita tener alguna corrección. O sea, es válido que podamos hacer alguna corrección porque no sabemos qué tanto acceso podamos tener a los profesores o qué tanto acceso podamos tener a los dos grupos, si fueran profesores y estudiantes, y si solo podamos tener también acceso, si tenemos acceso a los dos, pues qué bueno. Y si no, pues tenemos que verificar o tratar de resolverlo si tenemos acceso a profesores y si no, buscar la opción de tenerlo con estudiantes.
o con qué grupo en específico. Yo les mencionaba, podría ser el departamento de pedagogía, con la población podría ser los profesores con los que ustedes capacitaron, pero se estaba viendo si es que ellos ya tenían acceso a un aula virtual o no, y también si es que podía haber alguna oportunidad de realizar la investigación solo con estudiantes de e-learning o de la modalidad de e-learning del profesorado, que podría ser un plan B como para poder tener acceso a la información de ellos. Entonces ya se cambiaría, pero sí hay que verificar quién va a ser nuestra población, y yo entiendo que eso no está muy claro en este momento, porque vamos a analizar qué posibilidades hay o qué acceso nos van a permitir. Eso todavía lo podemos tener un poquito pendiente, pero sí la tarea de la definición de la muestra se las voy a dejar ya en el aula virtual. Va a estar la explicación y va a estar también las tablas para selección de muestra que se pueden utilizar. Hay dos formas de utilizar las muestras o de escribir qué muestra voy a utilizar, y puede ser que sea una muestra ya basada o fundamentada en una tabla, o puede ser también una muestra que elige el investigador porque no hay mucho acceso a la información y trata de seleccionar los elementos o los sujetos con los que más puede tener acceso. Entonces, vamos a verificar eso. Yo de todas maneras les voy a dejar la explicación en el aula virtual, la van a tener, y van a realizar también como un aspecto preliminar sobre sus instrumentos de investigación. Si ustedes se recuerdan, yo les mencioné que en las investigaciones anteriores que ustedes realizaron en el estado del arte, podían tomar como referencia algunos instrumentos de los que ya utilizaron autores en sus investigaciones, que se podrían tomar en cuenta, quizá no en el 100%, pero sí un porcentaje para poder aplicarlo en su investigación. Entonces, busquen ustedes instrumentos que sean adecuados o que puedan tomar en cuenta en esta investigación según lo que estamos buscando. En este caso serían las herramientas de la investigación y también el uso o la capacitación que tiene el profesor en este tipo de aulas virtuales. Básicamente eso sería. Entonces, van a elaborar ustedes un instrumento preliminar, pero sí les recomiendo que busquen algunos autores o algunas investigaciones en donde ya estén elaborados y quizá tomen tal vez no el 100% del instrumento, sino un 50% o un 60% adecuado a su investigación. Por último, solamente les quiero mencionar que en el último apartado de la fundamentación teórica, las herramientas están divididas en varios tipos. Hay herramientas de comunicación, herramientas de socialización, entonces habría que dividir esas herramientas. Yo les envío un documento juntamente con la fundamentación teórica que les puede ayudar a definir los tipos de herramientas que hay, porque si se recuerdan solamente aparece herramientas, pero herramientas hay bastantes tipos. Entonces habría que dividir los diferentes tipos de herramientas. Hay herramientas solo para comunicación, que podría ser esta, Zoom, por ejemplo, pero hay herramientas también solo para socialización, para producción de contenido, y entonces así se dividen todos los tipos de herramientas. Para eso les recomiendo que sí realicen una investigación más específica de qué herramientas y que lo apliquen en sus instrumentos. Entonces, cuando preguntamos sobre los instrumentos, va a ser un poquito más específico. Bueno, eso sería todo entonces. La próxima semana yo verifico la tarea que les queda asignada o la actividad de aprendizaje. Y si tuvieran alguna duda, pues les respondo en este momento. Tenemos unos minutos, hay como 5 minutos para responderles. Pues la verdad, por mi parte, no hay duda, Linda. ¿No? Bueno, entonces solamente les quiero mencionar que la persona asignada para esta semana es Kimberly Barrios. Entonces, Kimberly, yo creo que hoy no está.
No, no No está. está. Entonces, Kimberly es la persona asignada con la actividad de aprendizaje de esta semana y ahí les va a aparecer la información. Tienen que ver el video explicativo. Siempre la persona que menciono, que es Kimberly, coordina a todos para que todos trabajen en la elaboración de la tarea. Pues si ella no se encuentra, infórmenle y si no, puede ver el video explicativo este que voy a subir siempre al aula virtual para que se aclaren las dudas que puedan surgir por ahí. Y siempre les subo el video explicativo de la actividad que van a tener, que es la definición de la muestra y la elaboración de los instrumentos de investigación. Pues bueno, eso sería todo. Yo creo que hoy sí tuvimos una sesión de respuestas bastante corta porque no eran tantos temas como la semana pasada, pero pues eso sería. No sé si hay algo que les pueda resolver adicional. No, por mi parte está bien. ¿No? ¿Está bien? Correcto. Bueno, solo tengo una duda. El compañero de ustedes que se llama Otto, ¿ya se comunicó con ustedes o todavía no? No, ¿No? no Ah, se comunicado. muy bien. Y siempre está en el chat que ustedes coordinan. Sí. Sí. Muy bien. Mensajes y todo, pero no respondo. Y tengo otra duda. Bueno, trabajen lo de la muestra, que lo de la población, que vamos a ver si es que hay algún acceso a poder tener la información ya directamente con la dirección, que podamos nosotros, yo voy a buscar la opción de que podamos verificar si es que ya los profesores que ustedes fueron a capacitar tienen un aula virtual, y si fuera así, pues se les facilitaría muchísimo más con la población. Y si no, pues buscamos otra opción, otro plan B como para poder resolverlo, ¿sí? Está bien. Está bien. Les deseo muchos éxitos entonces y les felicito porque ya han avanzado y he visto que sí han progresado bastante con lo de las actividades de aprendizaje. Así es que felicitaciones porque han estado ahí pendientes y llevando la secuencia de la información. Entonces, en la siguiente semana nos saludamos nuevamente por acá. Siempre que tengamos nueva información, yo les hago llegar por el correo electrónico. Está bien, gracias, Nita. Sí, gracias. Cuidan mucho, que tengan feliz tarde. Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.